Hola, ¿cómo te encuentras? Hoy me encuentro en Casa Juárez acompañada de un joven lagunero que ha pisado otras partes del mundo y que en Torreón, en la laguna, voltea a ver otras realidades y desde esta empatía que creo que lo caracteriza, después de algunas charlas que he tenido con él, contribuye desde lo que sabe hacer. Y tú sabes que este espacio justamente es de eso, de contribución, que en esta mesa, en este café y en estas charlas ponemos a temas y personas que están haciendo algo por nuestra región, desde lo que saben hacer, desde lo que bien hacen. Y hoy pues quiero platicar con Aldo y te invito a que escuches esta charla de la que seguramente pues junto a mí vas a aprender. En este momento te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Aldo, por encontrarte en este café, en este momento, por abrir esta ventana y por platicar de lo que ves, pero más allá de lo que ves, de lo que haces, cómo encuentras formas para contribuir. Gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en este momento voy a dar un poco de lectura. Me vas a ver observando el celular, el dispositivo móvil, porque es como muy complejo aprenderme realmente todo lo que Aldo ha hecho en su historia profesional, sobre todo personal, que toca lo personal. Entonces voy a leer un poco de lo que Aldo profesionalmente ha hecho. Él es licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey y es maestro en Industrias Culturales por la Universidad de Nottingham. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, pero actualmente se desempeña como director del Instituto Domus en la universidad. Además de la docencia, pues Aldo participa en distintos proyectos sociales que tienen que ver con la migración, la movilidad, la transparencia y el desarrollo social. Es autor y coautor de los libros Muertorreón, Voces Anónimas, Vivir Jugando, la recopilación de reflexiones futboleras, y Graffiti y Arte Urbano en la Laguna y The Line. Y recientemente se ha hecho acreedor a un premio de líderes en educación por el Foro Global de Educación en Aprendizaje. Es miembro también del Consejo Académico del Museo Arocena y por supuesto es activista independiente. Y bueno, pues de verdad que al inicio, antes de abrir la ventana de la cámara, yo te decía que platicar con personas como tú que han hecho tanto y que han estado en muchos otros lugares es luego complejo hacerlo tan corto, ¿no? En un espacio de minutos. Sin embargo, en esta charla, Aldo, algo que platicábamos tú y yo y que me interesa mucho es tomar como eje rector precisamente la posibilidad de, a través de la empatía, de lo que tú ves y lo que tú sientes, contribuir. A mí me interesa, me gusta esta frase de dejar el mundo mejor de como lo encontraste, y creo que eres una de esas personas. Pero antes de adentrarnos a todo esto, platícame en dónde has radicado, además de la Laguna. Claro, gracias, Ale. Gracias por la bienvenida y la presentación. Sí, efectivamente, mi historia de vida puede parecer breve, pero ha estado muy movida. Yo nací aquí en La Laguna y pues quiero mucho a mi ciudad, ¿no? De hecho, solo tengo un tatuaje y es un torreón. Ay, sí, además clarísimo. Y bueno, desde chiquito me moví o me tuve que mover por los estudios y el trabajo de mis papás. Claro, o sea, de chiquito sí. Definitivamente te mueves por tus papás. Así es. No, sí, no hay otra manera. No Donde están tus papás estás tú, ¿no? Así es, pues así me tocó. O sea, siendo muy pequeño nos movimos a Boston una temporada, a Barcelona. Ya siendo adulto joven, me moví, ahora sí por voluntad propia, a la Ciudad de México, a Dortmund, en Alemania. Estudié una maestría en Nottingham, como mencionabas, en Inglaterra. Entonces sí, he tenido la oportunidad de vivir en muchos lados, pero platicábamos antes de empezar que por algún extraño motivo
siempre vuelvo y me gusta mucho pues aportar y echar raíces también aquí en la laguna, ¿no? Y a partir de esto tengo varias preguntas. Sí. Una de ellas, la primera es, una vez que tú te mueves a Boston, tu lengua, ¿sigues teniendo tu lengua materna, que supongo que es el español, o definitivamente te empiezas a mover con la lengua nativa de los Estados Unidos, que es el inglés? El entorno influye mucho, más en esas etapas, en lo lingüístico, pero sin duda la lengua materna, y creo que esto es una reflexión muy bonita, te marca desde que eres bebé. Yo es algo que he visto con mi hija, ahora que soy papá, y sí, ahí hay muchos aspectos cognitivos de las primeras etapas que te marcan para siempre. La lengua materna, yo creo que ahí nunca hubo duda, siempre fue el español por mi mamá y por la casa, pero sí creo que influyó el estar expuesto desde muy chiquito, como cualquier otro niño o niña, ¿no? a otras lenguas. Casi nunca pienso en esto, pero sin duda esa fue una etapa en la que lingüísticamente y en aspectos culturales seguramente ahí tuve influencias que siguen en mí el día de hoy, ¿no? Claro. Sí. Ahora, eres movido por papás a Boston y a Barcelona, me comentabas, a España. Ahí definitivamente encontraste algunas, viste y encontraste en ti y adoptaste seguramente cuestiones culturales, cuestiones sociales, pero me dijiste que por voluntad propia tú te mueves a México, sí, a la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué te lleva a la Ciudad de México después de estar en Boston y en Barcelona? Claro. ¿Ya habías regresado a la laguna? Había vuelto a la laguna. Y desde aquí es donde dices, quiero ir a Ciudad de México. Sí, sí. Okay. Por dos cosas. La primera, porque es una ciudad que me encanta y que quiero mucho. La segunda, y quizá la más relevante en ese momento, por estudios. Porque la carrera que estudié estaba ahí. Obtuve una muy buena beca para estudiar la carrera en el TEC y justo ese programa solo lo tenían en la Ciudad de México. Entonces fue una decisión muy conveniente porque era un lugar que me gustaba mucho, pero al mismo tiempo ahí estaba lo que yo quería estudiar. Okay. Sí. En este llamado de la vocación, donde ahora siento que cada vez, conforme va avanzando o evolucionando la humanidad y por circunstancias que incluso creo que en donde la pandemia influyó, los jóvenes se desconectan un poco de este conocimiento, de esta introspección que te va a llevar a tus vivencias futuras. ¿Tú batallaste para decidir qué ibas a estudiar? Porque vas a un lugar muy específico por una carrera muy específica, claro, y que tiene que ver con la cultura. Sí, mira, no batallé porque sabía qué áreas me interesaban, en qué me quería desarrollar y dónde quería aprender más. Pero es cierto que no tenía una idea fija y clara, una única idea. O sea, tenía un plan A, un plan B, un plan C, y todo cuajó. Sí creo que por la misma historia de vida ya tenía más o menos definido que quería estudiar algo relacionado con ciencias sociales y con humanidades. Me gustaban varias cosas, tenía 3 o 4 hobbies. Me gustaba leer, me gustaba escribir, me gustaba la música, me gustaba la fotografía. Entonces esas áreas ya estaban definidas y sobre la marcha, porque también muchas cosas que nos suceden pues son sorpresivas, ¿no? Y ahí es cuando vamos tomando decisiones y aprendiendo. Son regalos que decides tomar o no. Sí, tal cual. Entonces creo que más bien escuché la intuición, se dieron esos regalos como la beca, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas oportunidades, y entonces pues ahí no la dudé. Decides vivirla. Así es, sí. Esto te lleva luego a Nottingham. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te lleva? O sea, vaya, este es tu otro gran paso, claro, en tu vida, y creo que también esa fue una decisión personal. Sí. Fíjate que justo con esas cosas inesperadas, cuando yo me gradué de la carrera en la Ciudad de México, me invitaron a dar clases ahí mismo en el TEC de Monterrey, justo al graduarme. Yo acepté y me di cuenta, sin saberlo,
que me encantaba dar ¿Que te clases. encantaba? Sí, hombre. Fue como una vocación descubierta. Ok. ¿No? O sea, Sí. entre estos gustos que tú tenías al inicio de tu carrera, que mencionas la música, la fotografía, esto relacionado a las ciencias sociales, además entonces vas sumando la educación. Sí, pero eso apareció de forma medio espontánea y como una posibilidad real de desarrollarme laboralmente y de ahí no soltar los otros intereses, ¿no? O sea, porque al final la docencia te obliga a estar vigente en muchos Claro. temas y te permite investigar y explorar y compartir. Claro. Entonces, sin querer me di cuenta que ahí quería estar. Y eso me llevó un poco a llegar a la conclusión de que quería estudiar yo también un posgrado, quería especializarme en estos temas, quería aprender más. Y eso es también lo que después se materializó en la estancia en Nottingham. Claro. Sí. Ahora, en tu haber y en este voltear a ver lo que sucede y actuar, porque y creo que aquí hay un engrane al que no todos llegan o llegamos, que es ver lo que sucede y hacer un plan para meternos en lo que sucede, Okay. incluso para mejorar lo que vemos que puede mejorar, Claro. ¿no? En este engranaje en donde tú vas viendo lo que sucede socialmente, has escrito libros, te has ido por la educación, has hecho algunas aplicaciones en donde unes la voz del pueblo con la voz de los funcionarios públicos. De todo esto que tú vas hasta este momento, porque la verdad es que es una persona muy joven, en tus 30 y tantos, ¿qué es lo que más has disfrutado? Yo creo que dos cosas. Ahorita justo te escuchaba y salieron dos cosas en mis notas. Una fue las relaciones personales y sociales y otra los aprendizajes. O sea, el estar dispuesto a aprender más, a escuchar, a compartir también, pero no desde una perspectiva pues en primera persona, ¿me explico? Sino claro. más desde un punto de vista colectivo. Claro. Sí. Para llegar a esta colectividad, tú tienes que reconocer lo que hay afuera, en el entorno, en ti. ¿Qué te ha permitido tener esa empatía con lo que sucede afuera? Yo creo que la misma historia de vida, el haber estado expuesto a que muchas personas lo estamos, o sea, no es algo endémico así de alguien, pero a lo mejor sí trasladar esa reflexión o esas vivencias al hecho de que lo que nosotros vivimos también lo viven otras personas, ¿no? Y digo esto desde el punto de vista más complaciente hasta las cosas que más nos duelen, ¿no? Entonces, creo que está padre cuando podemos darnos cuenta de que nosotros conocemos cosas que pueden ayudar a otras personas, ¿no? Y también nos estamos nutriendo. Yo creo que es precisamente en esa colectividad cuando más le damos sentido a lo que hacemos. Sí. ¿Qué te ha dolido a lo largo de la historia? ¿Pero qué te ha dolido de aquí a la laguna? De la laguna, varias cosas. Y también el arte está en que reconozcamos que nos duele, ¿no? Que ese es el primer paso. Muchos momentos en los que no es fácil. Segundo, el que también nos demos cuenta de que nada se arregla a corto plazo. No hay panaceas. No, volviendo al punto de que nada no hay se arregla. recetas mágicas. No hay recetas mágicas ni liderazgos unipersonales que resuelvan todo, ¿no? Todos son procesos y si queremos centrarle algún tema, creo que lo más inteligente es acompañarnos de personas que también conocen de ese tema
y asumir que va a ser un camino, que va a ser un proceso, ¿no? Claro. Entonces, en La Laguna, para contestar la pregunta, me duelen temas medioambientales. Yo creo que nos duelen temas medioambientales, nos duelen temas... Perdón, ¿sí? aquí sí te voy a... No sé si a todos nos duelan. No, porque quizá sí, no. sí creo que en nuestra historia y nuestras propias heridas nos van marcando estos foquitos que nos van a doler a lo largo de nuestra vida e incluso en el futuro. Entonces, y además también creo que la empatía tiene mucho que ver. Entonces, no creo que a todos nos duelan. Es cierto. Los mismos temas que ahí están latentes. Claro. Pero a veces ni siquiera los volteamos a ver. No, definitivamente no a todos nos duele lo mismo. Que está bien que no a todos nos duele lo mismo, pero siempre podemos reconocernos en otras personas que también tienen esa sensibilidad. Claro. O que han llegado a esas conclusiones, ¿no? Claro. Y creo que en La Laguna sí somos muchas personas las que reconocemos que hay pendientes urgentes, sí, en temas medioambientales, en temas, por ejemplo, de combate a la corrupción, en temas de movilidad, ¿no? En temas, por ejemplo, aquí voy a hablar un poco de mí o de, sí, de hecho, áreas en las que estoy chambeando, ¿no? Sí, de hecho, en esto de lo social y en esto de que te duele, sé que tienes proyectos sociales, incluso que se gestaron en algún momento y otros que siguen vigentes. Sí. Y sí me gustaría que me platicaras de estos proyectos sociales. Mira, uno muy puntual en el que ando metido y colaboro con más personas es en el tema de los migrantes que pasan por La Laguna, ¿no? Yo participo como voluntario y como procurador de fondos en un comedor para migrantes. Sí. Bueno, no es solo para personas migrantes, también es para personas de la comunidad. Se llama Comedor Santa Cecilia y está aquí en la colonia Las Julietas, en el oriente de Torreón, cerca de las vías del tren. Desde el 2010, una buena amiga, Vanessa, me acercó a ese proyecto y a partir de ahí, pues, no he dejado de involucrarme. La persona que gestiona todo el comedor se llama Irma, es una mujer de ahí de la comunidad que por vocación, de lunes a domingo, prepara comida, atiende personas que están de paso, colabora en otras cosas ahí en la comunidad. Que le dolió y que decidió accionar. Tal cual, y que ahí nos conocimos porque nos movía lo mismo, ¿no? Y así hay más personas, el comedor existe, además es un buen ejemplo de un esfuerzo que se mantiene por mucho tiempo. El comedor tiene probablemente 17 años funcionando, no abundan los recursos, pero como muchos esfuerzos en La Laguna, es sostenible gracias a la participación ciudadana y gracias a los donativos que se gestionan, ¿no? Okay. Entonces creo que el comedor habla bastante de lo que platicábamos antes, de una historia de vida en la que identificas que hay un tema en el que puedes hacer algo que te interesa, donde conoces a más personas que sienten lo mismo que tú, que también tienen experiencia en el tema, y donde puedes generar un cambio como parte de un proceso, ¿no? Claro. Sí. Claro. Ahora, en este proyecto hablas de sostenibilidad y de la importancia de la durabilidad en el tiempo. ¿Tú a qué le atribuyes que un proyecto no muera que sea una idea, claro, que dura un mes, y contra este proyecto, por ejemplo, que tiene muchos años? Claro. Hablábamos sobre esta durabilidad en el tiempo. ¿A qué le atribuyes que un proyecto se sostenga y pueda durar en el tiempo? Sobre todo cuando es un proyecto que genera un bienestar a otros. Tú hablas de una Irma que está por vocación 7 días, 365 días del año, sí, ahí, sí, dispuesta, sí, con muchos colaboradores. Pero sí, ¿a qué le atribuyes la durabilidad? Sí, fíjate que tristemente en México las ACES, por ejemplo, que es la forma más institucional de conformarte cuando quieres ayudar, ¿no? Tienen un tiempo de vida muy corto, en promedio, ¿no? O sea, una ACE en México dura en promedio entre 3 y 5 años. Sí. ¿Sí? Y no siempre la bronca tiene que ver con recursos económicos. A veces creo que los problemas tienen que ver más con
cosas simbólicas, con la capacidad de asociarte con otras personas, con la capacidad de acceder a información para ver cómo bajar fondos, cómo aplicar a una, no sé, alguna iniciativa en la que puedas obtener justamente los fondos que requieres. Tiene que ver más con eso. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales para que un esfuerzo social se mantenga a lo largo del tiempo. Una es el equipo de trabajo, ¿sí? Los perfiles, pues sí, la empatía, la sensibilidad. Que haya un común denominador. Exacto. Y la otra tiene que ver con las ideas y la capacidad de adaptarte a entornos que cambian siempre. Entonces, si tienes un equipo de trabajo con personas que comparten ciertos códigos y que además saben estructurar un proyecto y se saben adaptar a las circunstancias que sí o sí van a cambiar, es muy probable que ese proyecto sobreviva en el tiempo. Ok. Sí. Ahora, este es uno de los proyectos sociales con los que más te identificas, de tantos que has participado. Y esto lo estás ligando incluso a las personas que colaboran ahí. ¿Cómo ligas los proyectos de participación ciudadana en los que te has involucrado? ¿Qué tan importante es, ya independientemente a la empatía y a la sensibilidad, incluso el mero hecho de que un ciudadano se involucre con su ciudad, con las situaciones que su ciudad, como hace rato lo decía, está que tiene foquitos rojos prendidos? Totalmente. Mira, ahí me gustaría recurrir como a un concepto, ¿no? Que es el de gobernanza, que es precisamente, vamos a imaginarnos un triángulo en el que en cada vértice hay un actor grandote. En uno está el gobierno, municipal, estatal, federal. En otro están las compañías o el capital económico concentrado alrededor de las empresas, ¿no? Y en el otro vértice estamos nosotros, la sociedad civil, ¿no? Exacto. Entonces yo sí creo, sin cargar pesos que no nos corresponden, ¿no? No es nuestra culpa que un funcionario decida ser corrupto, ¿no? Pero sí creo que hay condiciones estructurales y culturales en las que nosotros somos parte de ese todo y podemos hacer cosas. Y de hecho creo, de verdad, suena medio trillado, pero empíricamente estoy convencido de que tenemos mucho poder como ciudadanos y que podemos hacer muchas cosas, pero sí necesitamos organización, necesitamos estructura, necesitamos centrarla. ¿Necesitamos estar unidos, Aldo? Yo creo que sí, y no creo que necesariamente como un gran movimiento social contestatario. Creo que necesitamos estar unidos y unidas en diferentes círculos, ¿no? Y en diferentes temas. Eso está bien, esa pluralidad enriquece mucho. Y entre más localices la solución, más factible es que suceda. También ese es otro. Aldo, mucho se habla, incluso desde los procesos personales, los procesos humanos, sobre la victimización y la responsabilidad. Y aquí voy a recurrir a tus pisadas por otras latitudes del mundo, en donde no sé si se viva de igual manera esto de la participación ciudadana, si ves diferencias en cómo somos los mexicanos, que a veces sí creo que nos podemos victimizar un poco y entonces sí estar esperando de un vértice del triángulo que todo se nos resuelva, en vez de entrar nosotros, a lo que encontraste de participación ciudadana en otras partes del mundo, en Europa o en Estados Unidos, específicamente donde has estado. Claro. Mira, sí somos diferentes, pero eso no debe ser un impedimento para, a lo mejor con otra fórmula, llegar al mismo punto. Yo creo que tenemos diferencias culturales. Tú decías algo que es real. O sea, en nuestra historia, y a lo mejor de manera muy inconsciente, esa victimización nos frena mucho, ¿no? Y sí esperamos soluciones verticales, de afuera, soluciones, sí, como que llegue alguien a arreglarnos la vida, y señalamos hacia allá siempre que hay algún problema. Yo creo que ya desde ahí el análisis o el foco está mal planteado, ¿no? Entonces sí creo que culturalmente nos ayudaría revisar qué onda, cómo nos asumimos en lo colectivo y cuáles son esas inseguridades medio incómodas que pocas veces platicamos.
Pero yo creo que no hay que detenernos ahí en ese nivel. Sí creo que hay distinciones estructurales también, que no son culturales, que son estructurales. Ok, ¿Sí? y hablando de estas distinciones estructurales, y tú tan ligado a la educación, entonces ya me voy a tu área educativa. Sí. Y qué tanto impacta la educación de la estructura del sistema, redundaré, educativo mexicano, en la posibilidad de gestar en el infante primero, en los adolescentes y jóvenes después, la posibilidad de la empatía, claro, de la responsabilidad, de voltear a ver el entorno y de saber que tú puedes hacer algo por mejorar este lugar en donde tú vives. Sí, influye mucho. Yo creo que la educación es quizá el mecanismo más eficaz para poder cambiar primero en nuestra cabeza lo que hay que cambiar, o para podernos dar cuenta, ¿no? Para poder identificar muchas cuestiones desde las primeras etapas. Y a raíz de ahí, digamos, como de esa primera reflexión sobre distintos temas, ya siguen procesos de acción. Entonces sí creo que si desde pequeños no estamos expuestos a ciertos temas, ¿no? O estamos más bien como adoctrinados de cierta forma, eso termina impactando ya en etapas del futuro. Sí creo que la educación en México influye mucho en la realidad económica, política y social del país, sin duda. Pero también creo que hay formas, precisamente desde ahí, de ir cambiando perspectivas, ¿sí? No hay una sola fórmula, pero sí creo que va por ahí, ¿sí? Y por otro lado, hace rato platicábamos de algo que me gustaría mencionar, sí, que es que no hay que ver la educación nada más como algo que sucede adentro de un aula, ¿sí? Sí existe un proceso formal, educativo, en el que casi todos y todas aprendimos muchas cosas. Pero también hay otro concepto que es el de la educación informal, que es donde creo que aprendemos más, ¿no? En qué nos dicen en nuestra casa, qué nos platican nuestros amigos y amigas, qué vemos en redes sociales, con quién nos estamos relacionando, qué estamos consumiendo, qué tipo de información compartimos. O sea, creo que justamente ahí casi nunca volteamos a ver esas áreas. El entorno. Exacto, cuando hablamos de educación, y ahí es donde aprendemos muchas cosas. Y también ahí podemos reaprender, ¿no? Entonces, hay más mecanismos, no todo sucede adentro del aula. Sí. Para esta sensibilidad que tiene Aldo Valdés sobre estos temas y esto que te ha llevado a compartir y estas ganas que tienes de aprender más para seguir compartiendo, ¿qué influyó más tu familia, o tus padres específicamente, pisar otras partes del mundo, regresar a la laguna y ver sus particularidades, que también ahorita me llama mucho la atención? ¿Qué te mantiene en la laguna? ¿Qué particularidades de la laguna después de aperturar tu ser en otros lugares? Sí, mira, te respondo esas dos cosas. Sí. La primera es que sí, la familia o la historia familiar, sin importar cómo sea tu familia, ¿no? Cómo esté conformada, pero lo que vives desde pequeño influye mucho, sin duda. O sea, yo creo que hay herencias silenciosas, ¿no? De intereses que empiezas a desarrollar desde chiquito. Entonces sí, la familia sí es algo que influye mucho, pero también el entorno. O sea, el qué vivas y el cómo decidas manejar eso que viviste, cómo digieras eso que viviste, eso ya es algo más personal. Y yo creo que tienen una igualdad de importancia a la hora de que haces este corte de caja para ver por qué eres como eres, ¿no? ¿Cómo eres? En esta etapa de tu vida, ¿cómo eres? Está raro. Uniendo claro, estas áreas. Pues creo que me definiría como una persona abierta, dispuesta a seguir aprendiendo y a compartir, y que celebra en su vida cotidiana el contacto con otras personas y la diversidad en su entorno. Así me considero. O sea, a lo mejor sonó muy
muy abstracta mi respuesta, pero es lo que me salió ahorita. Así eres. Y me gusta estar donde estoy, esa es otra, porque preguntabas que ¿por qué estar aquí? No se me olvidó lo de la laguna. ¿Cuáles características te llaman la atención de la laguna? Es que son muchas cosas que me llaman la atención de la laguna. La primera es que creo que es un sitio en el que hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Las personas que estamos aquí, que vivimos aquí, tenemos tarea. La segunda es porque también creo que es un gran lugar para vivir las cosas más importantes que puede tener una persona. Hace poquito hablaba con una amiga de eso, justo. Porque aparte tenemos un grupo de amigos y amigas muy grandote que viven en otras partes y que vienen mucho a la laguna, ¿no? Sí. Las personas son el ingrediente principal, ¿no? En la laguna algo pasó, no sé si es el arsénico en el agua, no sé, si es que muchos, llegamos de muchas culturas. Eso y nos también, unimos. Claro. O sea, somos una mezcla. Creo que todavía, bueno, es que México tiene todo el país tiene toda esta mezcla, ¿no? Pero en un pedacito tan chiquito llegamos muchas culturas a formar una familia. Estoy de acuerdo, somos hijos y nietos de una mezcolanza muy padre, ¿no? Muy. Pero bueno, las personas, resumiendo un poco lo que comentábamos, somos peculiares, ¿no? En la laguna, en ese aspecto. O sea, es una sociedad relativamente joven. Abierta, industrial, que tiene una forma de ser que te invita, incluso si vienes de fuera, a pertenecer. Eso me gusta. Segundo, la comida, porque a pesar de que somos una región joven, muy rápido desarrollamos un apego cultural a estas tradiciones, jóvenes también, ¿no? Sí. Entonces, pero muy propias. Claro. Como nuestro chicharrón. Exacto. Y el bueno, chicharrón prensado, los lonches, las gorditas, pan francés, claro. El pan francés, la reliquia, el sotol, el melón y la sandía. O sea, hay muchos elementos culinarios, gastronómicos, que también son parte de nuestra cultura. Entonces, las personas son algo importante, ¿no? En el lugar en el que vivas. La comida es algo muy importante en el lugar en el que vivas. Y yo creo que también las actividades de ocio, las actividades sociales, las actividades culturales. Somos una región muy viva en la que estamos forjando en tiempo real esa identidad compartida, y eso me encanta. La identidad compartida. Creo que es muy estimulante estar aquí. Muy bien. Aldo, eres hijo, pero también eres papá. Sí. Como hijo de personas que se movieron, incluso para prepararse más, que de ahí creo que has tomado también esta hambre por saber y conocer más. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje como hijo? Que agradezco mucho varias cosas de mis papás. La primera, el amor. La segunda, que hayan incentivado la libertad de vivir, probar, moverte, sin tenerle mucho miedo a lo que vayas a hacer. ¿A lo nuevo? Sí, a lo nuevo. La tercera probablemente, que se relaciona con estas otras dos, pues como un acompañamiento constante, pero sin que eso signifique que te quieran imponer cuestiones del pasado. Que digo, a mí el pasado me gusta mucho, ¿no? La historia me encanta, pero sí es cierto que luego heredamos cosas inconscientemente que terminan siendo un peso para los que vienen. Y creo que en ese aspecto, gracias a esto que estamos platicando, sí reconozco muchas cosas positivas de la crianza, ¿no? Que tuvieron conmigo. Okay. Y a lo mejor dándole el sentido a lo que viene después, que en este caso sí, como papá de Leonor. Mi hija se llama Leonor. Sí. Tiene 5 años. ¿Es lagunera? Es lagunera, nació aquí. Y fíjate, nunca he ido al psicoanálisis, pero a lo mejor estaría padre explorar, porque luego acabas repitiendo patrones en esa estructura. Y sí me gustaría que Leonor también tuviera la oportunidad de vivir en otros lugares en su infancia, de aprender otros idiomas, de conocer otras realidades. Un poco en la laguna creo que lo fomentamos, tanto su mamá Daniela y yo, como papás. O sea, el hecho de que Leonor también se involucre, por ejemplo, en cuestiones del comedor de migrantes, en el museo,
las actividades que tenemos o que emprendemos. Entonces creo que con ese respeto y esa libertad, sin imprimirle traumas innecesarios. Sin forzar. Exacto. Pero sí me gustaría que ella tuviera la oportunidad de estar expuesta a muchas cosas para que después ella tome sus propias decisiones. Bueno, desde ahorita que tome sus propias decisiones, ¿no? En la etapa en la que está. Claro, sí. Que esto es muy importante para la educación de los hijos. Aldo, no me quiero ir sin mencionar que, pues, como en este tema de la educación también participaste en una charla TED. Ah, sí. Que me parece que luego es importante como aspiración incluso para muchos jóvenes. Y vienes hablando de tu aprendizaje como hijo y luego lo que pretendes para Leonor como papá, pero me gustaría que hablaras un poquito de esto. ¿Cómo es hablar ante el público y sobre qué tema? Claro. Mira, a lo mejor gracias a la docencia y a estar en constante comunicación con personas de distintos perfiles, he desarrollado ese interés y esa capacidad también de compartir, ¿no? Entonces creo que más allá de la labor docente, sí todos y todas podemos, en el tema que sea, compartir aprendizajes, compartir experiencias, compartir formas de hacer las cosas con otras personas que estén en nuestro entorno. La charla de TED está padre, de hecho, si la quieren ver, así nada más con que le pongan TEDx y mi nombre, Aldo Valdés, probablemente la encuentren en línea. Habla justo de esto, de cómo todo el tiempo estamos aprendiendo, y creo que es muy importante que asumamos que la educación formal o informal es un proceso eterno, ¿no? Claro. Mientras estemos vivos. Totalmente, o sea, es que sí tenemos que tener esa humildad y ese reconocimiento en las otras personas para nunca desaprovechar la oportunidad de aprender y de compartir. Muy bien. Sí. Muy bien, Aldo, pues se nos acaba el tiempo, pero creo que las personas que vean tu charla y personalmente pues aprendemos mucho de tus propios procesos de aprendizaje, de todo lo que vienes compartiendo, de voltear a ver otras realidades y contribuir. Gracias por ello, Aldo. Gracias, Ale. Muchas gracias a ti y pues a todas las personas que nos escuchan. Claro, ¿sí? Ahí estará tu charla, ahí está tu plática. ¿Dónde te encuentran en redes sociales, Aldo? Me pueden buscar así como Aldo Valdés, Valdés con S, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a compartir estos temas tan personales en esta ventana. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Aldo Valdés con nosotros y nosotros nos seguimos encontrando. Hasta la próxima.